Estamos en el último capítulo de la Epístola a los Romanos, capítulo 16. El Señor nos ha permitido en su gracia, durante 16 semanas, reflexionar, no estudiar, no investigar, no hacer una analítica a fondo de esta carta, sino simplemente correr por encima de ella, destacando los aspectos tal vez más sobresalientes que encontramos en su lectura. Ahora yo quiero anunciaros que Dios mediante, terminada ya la carta a los romanos, vamos a dejar el Nuevo Testamento y vamos a pasar al Antiguo. Y dentro del Antiguo vamos a ir a profetas menores. Y dentro de profetas menores al último libro del Antiguo Testamento, la profecía de Malaquías. Si el Señor nos ayuda, vamos a utilizar 8 semanas para exponer esa profecía, que aparentemente no tiene que ver más que con el pueblo de Israel y su situación, pero tiene que ver con nosotros. Las enseñanzas que hay en esa profecía son actualísimas, perdonadme utilizar ese término, para el día de hoy. De modo que si alguien quiere seguir esos estudios, esas reflexiones sobre la profecía de Malaquías, ya puede ir leyendo la profecía con calma para tener en su mente el sermón profético de Malaquías. Mientras tanto, venimos al capítulo 16 de Romanos y este capítulo se puede resumir de esta manera: saludos, despedida, advertencias y alabanza. Pablo concluye con una recomendación. Este último capítulo empieza con una recomendación a la iglesia en Roma. Hay alguien que se llama Febe que va a visitar la iglesia y dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia en Cencrea. Muy interesante la traducción que esta versión de Reina Valera está haciendo. Por una razón, porque ahí diaconisa no está como femenino, sino diácono. En el sentido de servicio, por eso traduce, está al servicio de la iglesia en Cencrea. Es una persona que sirve en la congregación y está probablemente sirviendo a pleno tiempo en la iglesia de Cencrea. Se llama Febe y dice que debéis recibirla en el Señor como es digno de los santos. ¿Y por qué razón? Primero, porque es un hermano y cuando un hermano te visita, lo recibes. En segundo lugar, porque necesitará posiblemente ayuda en Roma. Ella va a Roma, no sabemos por qué, pero algún asunto que necesitaba resolver en la capital del imperio le llevaba a esa ciudad. Y en una ciudad como Roma, una persona que viene de Cencreas, una localidad pequeña, necesita posiblemente la ayuda de los creyentes. Primero para hospedarse y en segundo para acompañarla o tal vez orientarla en alguna de estas gestiones. Y pide Pablo que lo haga y que la atiendan en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos. Ha ayudado, ahora necesita ayuda. Y alguien que ayudó fue a Pablo, a mí mismo. ¿En qué consistió esa ayuda? Algunos piensan que Febe era una persona acomodada, de sociedad alta, y que con sus recursos económicos había ayudado a muchos creyentes y había de alguna forma sustentado la obra o parte de la obra del ministerio de Pablo. No importa lo que fuese, lo importante es que Pablo recomienda a una mujer que está trabajando en una iglesia. Veremos algo más adelante sobre esto. Ahora comienza a saludar y comienza a saludar a otra mujer. Saludad a Priscila y a Aquila. Sabéis que normalmente en tiempos de Pablo y en el entorno romano iba primeramente el marido y después la mujer. Aquí lo hace al revés. Y cada vez que aparecen los dos juntos en el Nuevo Testamento, aparece él delante de ella solo una vez en relación con la iglesia. Saludad a Priscila y Aquila. Los dos eran colaboradores en Cristo. Colaborar es trabajar conjuntamente con Pablo. No solamente el varón, sino también la esposa. Se nos enseña que cuando Apolos visitó la iglesia y tenía una doctrina con algunas lagunas, lo llamaron a casa y les enseñaron.
la doctrina correcta los dos, la mujer, Priscila y Aquila. Versículo 4. Además de esto, expusieron su vida por mí. En muchos momentos de gran tensión, este matrimonio estuvo con Pablo y ayudó a Pablo en momentos de gran necesidad, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. La ayuda que había prestado a Pablo era conocida por todos y todos estaban agradecidos a la labor de este matrimonio. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Y aquí venimos a otro asunto interesante del Nuevo Testamento. La iglesia era la iglesia en Roma. Pablo no escribió nunca una epístola a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila, pero la casa de estos dos estaba abierta para que en ella hubiese un grupo de la iglesia en Roma. Los creyentes se reunían en las casas durante la semana para tener comunión, orar juntos, estudiar la Biblia, etc., edificarse mutuamente. Y los domingos se reunían todos juntos para el partimiento del pan. Saludad a la iglesia que está en su casa. Y ahora vienen personas que muchas veces, o muchos de ellos, no conocemos. Saludad a Epéneto. Amado mío, es el primer convertido de Acaya para Cristo. O algunos piensan que es el primer fruto en el sentido de dedicado pleno tiempo a la obra del Señor. No importa lo que sea, lo que Pablo dice, recordad que esta es primicias de algo en la obra y en la evangelización. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Una mujer en la iglesia en Roma, y se caracteriza por el trabajo que estaba haciendo en favor de la iglesia. Ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónica y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí hay un problemita en algunas alternativas de lectura del texto. En nuestra versión se traduce como dos hombres, Andrónico y Junias, plural de Junia, en masculino. Pero posiblemente sea un matrimonio, el marido Andrónico y la mujer Junia, sin la S final. No interesa tanto unas precisiones así, pero lo que dice es que son insignes entre los apóstoles, es decir, conocidos como algo muy elevado en vida cristiana entre los apóstoles. Y además, posiblemente son parientes, no en cuanto a parentesco de familia, sino de origen. Posiblemente sean judíos y han creído en Cristo antes que el apóstol Pablo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. El testimonio de Apeles no era un testimonio que decía a la gente qué bueno es que delante de Cristo era una persona de buen testimonio. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, otra vez un judío por ahí. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales son del Señor. Y ahora, saludad a dos mujeres, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿Están sirviendo a pleno tiempo? No lo sabemos. Pero el trabajo que estaban realizando en la iglesia en Roma era un trabajo en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. No es que trabajó en el Señor algo, es que trabajó mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que es también mía. Es decir, la madre de Rufo había tratado a Pablo como si fuese un hijo suyo. Saludad a los dos. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos.
un grupo de creyentes reunido en torno a estas personas que forman parte del mismo grupo. ¿Es posible que fuese otra casa de reunión de creyentes en Roma? Es posible que sí. Saludad a Filólogo. Qué interesante. Filólogo es aquel que ama las lenguas. Bueno, es el nombre que tiene, no es que tengamos que discernir y aplicar eso así. Filólogo y Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Otra vez, otra casa dentro de la iglesia en Roma. Ahora, algo interesante. Vivimos un tiempo en que se hace muy difícil, cada vez más, las reuniones generales en el local, en el templo de la iglesia. A veces los trabajos concluyen a la hora lógica en que debiera empezar el culto. La gente no puede venir. A veces no se pueden conciliar obligaciones ineludibles y la gente no puede asistir. Pero podemos sectorizar la iglesia y abrir casas en donde los creyentes a la hora más conveniente se reúnan, no para charlar, ni para orar solamente, para estudiar la palabra y ser edificados. Y esta es una situación que cuando se pone en funcionamiento de acuerdo con las instrucciones de la Biblia, resuelve muchos problemas a la iglesia de hoy. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo, una expresión de afecto singular entre los cristianos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos y desdicen de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cualquier persona que trate de entrar en la iglesia con doctrina contraria a lo que enseñaron los apóstoles debe ser marginado. Las iglesias a veces están siendo llevadas a posiciones doctrinales no concordantes con la doctrina bíblica. A veces hay personas que han venido de afuera, movimientos que llegan a la iglesia, personas que se escuchan por internet, posiciones emotivas y cuestiones por el estilo, milagros que no son milagros, manifestaciones de poder que no son manifestaciones de poder, y calan a la iglesia porque hemos permitido que estas personas entren en la congregación y enseñen lo que es contrario a la Biblia. A estos, apartaros de ellos, porque tales personas son esclavas no de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios vientres. Es decir, están buscando lo que les conviene. Vienen y presentan un programa, presentan una operativa, presentan un sistema, presentan una forma que atrae a muchas personas, o por lo menos algunas, y convierten este ministerio atractivo en asuntos cautivadores que producen una reacción emotiva, pero no espiritual, y llevan el beneficio de arrastrar en su provecho a muchas personas. Y además, mirad lo que hacen. Utilizan palabras suaves, es decir, vamos allá, vosotros sois buenos, no hay problema. Es el ministerio motivacional. Y presentan también lisonjas. Vosotros sois importantes, queréis ser espirituales, hay que ganar más espiritualidad, etcétera, etcétera. Y engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. No vale para nada. No son propuestas de cosas que tú puedes ganar. No hace mucho tiempo estaba escuchando un no sé qué, no puedo llamarle sermón, de alguien que dijo: la oración es el poder del hombre que tuerce el brazo de Dios. Eso es una impiedad. La oración pone delante de Dios mi necesidad personal y espera en Dios. Dios no actúa por ningún condicionante. Muchas veces hacemos un culto llamado espiritual que no es otra cosa que un culto espiritualoide.
que no vale para nada más que para emocionar a las personas, pero no tiene la bendición de Dios, porque vuestra obediencia a la palabra, a las formas enseñadas, ha sido bien conocida de todos, por lo cual me gozo de vosotros. Una iglesia que había sido instruida por el apóstol en los escritos, personas importantes en cuanto a valor de formación estuvieron o estaban dentro de aquella iglesia, y esta iglesia había crecido en obediencia. ¿Amamos a Cristo? El que me ama, mi palabra guardará. La obediencia a la Biblia va vinculada con el amor a Cristo. Nadie puede decir que ama a Cristo y desobedece sus palabras, porque vuestra obediencia ha venido a ser conocida de todos, por lo cual me gozo de vosotros, pero quiero que seáis una cosa, sabios para el bien e inocentes para el mal. Es decir, que vuestra vida sea una vida conducida por el bien. Escucha el Salmo. El creyente pide a Dios y le dice: me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El mal a veces reviste forma de apariencia de piedad, pero esa apariencia de piedad, que es mala, niega, impide, no establece la eficacia de ella. Viene la promesa: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, Satanás ha sido derrotado en la cruz, ¿verdad? Y los demonios también. No tenemos que buscarlos para derrotarlos, están derrotados. Pero la obra final de Dios será aplastar a Satanás para siempre en el lago de fuego. Y esto ocurrirá colocándolo por debajo de donde vosotros estáis. No es que la iglesia vaya a juzgar a Satanás y la vaya a aplastar. Simplemente será una manifestación futura de un personaje, de un ser que nunca más molestará a los creyentes en Cristo. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. No hay bendición más grande. La gracia que nos salva es la gracia que sustenta la vida de santificación y es la gracia que producirá la glorificación. Y esta gracia del Señor Jesucristo sea una experiencia cotidiana con todos vosotros. Vienen los saludos de los compañeros de Pablo. Os saluda Timoteo, mi colaborador. Oh, Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, amigo de Pablo, compañero de milicia de Pablo, en tantas ocasiones, un hombre de fe. El apóstol da un testimonio acerca de él, diciendo que se alegra de la fe no fingida que hay en ti. Fe no fingida, que hubo primeramente en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Os saluda mi colaborador. De modo que cuando Pablo escribe esta carta, Timoteo estaba a su lado. Y además Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, otra vez judíos, cristianos, en el entorno de Pablo. Y ahí está Tercio. El nombre Tercio es el nombre propio de un esclavo. Los esclavos no se le llamaban en nuestro contexto Juan o Pedro o Luis o... Simplemente, ¿cuál es este esclavo? Es el primero. Primero. Y este otro es el segundo. El segundo. Y este, el tercero. Tercio. Luego aquí hay un esclavo, tal vez liberado, no se sabe cómo, tal vez creyente en Cristo de la iglesia, pero este Tercio era un esclavo instruido. En Roma había esclavos de muy alto nivel cultural. Los romanos habían ido por el mundo adelante y habían conquistado naciones y pueblos y habían llevado lo mejorcito para Roma. Esclavos a veces de personas de alto nivel, generales y demás cosas así del ejército romano. Generales estoy hablando en el contexto actual. Y uno de estos, con mucha probabilidad creyente, fue el amanuense de Pablo. El griego de la carta es bueno,
Por tanto, Tercio era un hombre que manejaba bien ese idioma. Y Tercio mira a Pablo y le dice, perdonadme la alegoría, Pablo, ¿puedo saludar? Claro, Tercio, has estado escribiendo y yo he saludado en nombre de todos, tal, saluda. Yo, Tercio, os saludo, que he escrito la carta y os saludo en el Señor. Y además, dice Pablo, también os saluda Gayo, el hospedador mío, el que le va a decir, prepara mi hospedaje porque voy a ir a verte, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, ¿de dónde? De Corinto. De modo que la carta a los romanos fue escrita sin duda alguna desde Corinto. Y el hermano Cuarto, otro esclavo, Tercio y Cuarto, a lo mejor eran de la misma casa. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y Pablo termina. Pero antes, permitidme, antes de entrar en la doxología, permitidme una reflexión. ...19 personas, hombres, 9 mujeres. Las mujeres tenían mucha importancia en la obra y en el ministerio de la iglesia en tiempos de Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, habla de 2. Evodia y Síntique, y dice, fueron colaboradoras mías, al igual que Clemente y otros de mis colaboradores. La mujer tiene alguna limitación solo en el ejercicio de autoridad. Pero la iglesia que pierde la colaboración de las mujeres está perdiendo un tesoro de dones que Dios ha dado a través de ellas. Aquí tenemos el ejemplo apostólico. Yo no digo nada a nivel personal, simplemente reflexionar. La mujer no es algo que debe ser sentada a un lado de la iglesia y autorizarle a que dé buenos días cuando entra y hasta luego cuando se marcha. La iglesia en Roma tenía mujeres que estaban trabajando en la congregación. Claro, me vais a preguntar, alguno me va a preguntar, ¿en qué trabajaban? Pues no lo sé, pero estaban trabajando. Y estaban trabajando mucho en el Señor, es decir, ministrando sus dones, ejerciendo sus dones. Hay una mujer que es diaconisa o diácono, una mujer que sirve a pleno tiempo probablemente en la iglesia de Cencrea. Volvamos a la Biblia, por favor, y recuperemos el ministerio de la mujer en la congregación. Y ahora entramos en la doxología final para terminar esta reflexión del último programa de la Carta a los Romanos. Y al que puede consolidaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Poneros firmes. Me suena mucho a la doxología de Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Este Dios admirable puede consolidar, poner, afirmar sólidamente según mi evangelio, es decir, conforme a lo predicado y enseñado y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en silencio desde tiempos lejanos. Es decir, según la enseñanza del Nuevo Testamento, de las epístolas, que revelan el misterio, el conocimiento que Dios tenía del programa para este tiempo, pero que había estado reservado en silencio ¿desde cuándo? Desde los tiempos eternos. El plan de salvación y la determinación de salvar al hombre no se produjo cuando el hombre pecó, antes de la creación del mundo. Lo que aquí llama Pablo tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, en el tiempo actual, y que mediante las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para obediencia de la fe. Escritura de profetas y de apóstoles. Nada de eso puede repetirse hoy. Nadie puede añadir nada a lo que está escrito, pero esta escritura de apóstoles y de profetas es el cimiento de nuestra santísima fe. Y a este único Dios sabio sea gloria mediante Jesucristo para
para siempre. Amén. La glorificación, la alabanza a Dios, siempre a través del único mediador. La oración de adoración y de alabanza correcta conforme a la Biblia es dirigida al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Y con esto se cierra la epístola. Bien podemos cada uno de nosotros, después de toda la grandeza de lo que Dios ha hablado a través de Pablo en esta carta, después de la obra de redención, después de la seguridad de salvación, después de la justificación por medio de la fe, después de la certeza de que podemos entrar al trono de la gracia, bien podemos ahora tú y yo, en gratitud, decir: gloria a ti, Dios sabio, mediante Jesucristo. Amén.